hacemos para arreglarlo, pero todo lo vamos a seguir manejando a través de esa plataforma. Para casos excepcionales donde tengamos algún inconveniente, pues utilizamos el correo mío o el chat, pero fundamentalmente toda la información la vamos a seguir manejando ya en la plataforma. Permiso. Sí, Profe, dígame. a mí no me deja, a mí no me salen los cursos de este semestre, todavía me salen los pasados en el aula virtual. ¿Y ya hizo matrícula? Sí. Hay que ver, a ver, Jesse, igual comunicarse con la escuela, comunicarse con quien sea, tenemos que buscar ayuda, porque es a través de la plataforma que ya debes de estar. Si estás matriculado, igual tienes que aparecer ahí o debes aparecer en la lista. Dame un momentico, Jesse, para saludar. Anthony, buenos días. Anthony, ¿me escuchas? Anthony. Anthony, buenos días. ¿Me escuchas? ¿Ustedes escuchan a Anthony? Yo no lo escucho. No se escucha. No se escucha, ¿no es cierto? Anthony, buenos días. ¿Alguien, algún compañero de Anthony que le pueda poner en el chat a ver que sí tiene problemas? Porque no lo escuchamos. Aparece como se aparece pegado. Sí, sí aparece pegado, pero no. Anthony, activa el micrófono porque lo tienes apagado siquiera para saber a ver si nos estás escuchando, porque es que no te escuchamos. Anthony, activa el micrófono, que yo aquí me doy cuenta si es que hay problemas a la hora de hablar. Alguien, por favor, algún compañero que le pueda poner a Anthony, ¿qué le pasa? Que no le escuchamos. Lorela, buenos días. Profe, dice Tony que no puede conectarse. Dígale que tiene que buscar a ver por dónde, cómo se conecta, si es del teléfono, de la computadora, o que busque a otro lado, porque aparece... Es que dice que el internet está muy malo, profe, que va a intentarlo. Ok, dígale que desactive la cámara y que trata de intentarlo ver. O buscar, yo no sé, hay una chiquilla que me ha dicho que se pegaba a través de otro. De otro, no sé cómo era que lo hacía. Para buscar a ver cómo él se puede pegar. Por una llamada de WhatsApp, profe. Así lo hacíamos nosotras antes. Pero también se ocupa un internet más. Buenas. Listo, profe. Ya, listo, Anthony, perfecto. Ya arregló el problema. Excelente. Sí, es que está un poco lerdo el internet acá, porque ayer se fue la luz y hay unos problemillas ahí, entonces no, está un poquillo lerdo. Bueno, pero ya siquiera te pegaste. Perfecto, listo. Sí, por ahí. Perfecto. Lorela, ¿me escuchas? Hola, sí, ¿todo bien? Perfecto, gracias. Bueno, tenemos 23 personas. Yo creo que ya tenemos quórum para ver si empezamos. Para hoy entonces vamos a iniciar con sobre todo la parte teórica que tiene que ver con el estudio administrativo. Entonces, igual, vuelvo, repito, espero que todos y todas hayan entrado a la plataforma la UA. Jesse, ahorita vemos a ver cómo solucionamos eso, a ver por dónde le entramos. Pero en la plataforma es donde está toda la información y entonces igual deben de ver a ver de qué manera tienen acceso para estar revisando ahí. Yo igual, conforme ustedes vayan haciendo las presentaciones, acuérdense que habíamos organizado estos temas teóricos de acuerdo al libro de la escuela de formulación de proyectos y el de Zapag que yo les pasé. Entonces, espero que cada grupo que vaya a exponer sobre los diferentes subtemas haga la consulta en los dos libros, porque igual yo estoy revisándolas y de esos dos libros yo también saco mi presentación.
Entonces, hoy, por ejemplo, ahí tengo una presentacioncita alternativa a lo que vayan a presentar las compañeras, porque si lo que presentan está bien, está completo, yo no hago la presentación. Si veo que hace falta alguna cosa, entonces igual saco mi presentación y les presento eso. La idea, entonces, igual, fundamental es que hagan la lectura, saquen los puntos más importantes y, sobre todo, esos puntos más importantes de la lectura los contextualicen al proyecto que ustedes están elaborando. Eso es lo fundamental. No se trata de sacar del libro oraciones puntuales y presentarlas si no las contextualizamos. Entonces, por eso les repito, se hace la lectura, de la lectura sacan las ideas centrales y de esas ideas centrales, ahora sí, cómo es que yo las puedo contextualizar a mi proyecto. Esa es la presentación que me interesa que ustedes hagan. Siempre, acuérdense de esto, siempre les voy a preguntar al final de la presentación que ustedes hicieron hoy, plantéenme 4, 5, 6 palabras claves que con esas palabras yo pueda darme cuenta o pueda construir una frase, una oración, un párrafo de la exposición que ustedes acaban de hacer. Porque acuérdense que la línea siempre de trabajo mía es tener palabras claves que con esas palabras claves yo después puedo elaborar un documento. Entonces siempre al final yo les voy a pedir, ok, ubíquenme 5 palabras y analicen esas 5 palabras, cómo usted me hace una oración o una frase grande, donde igual a manera resumida presentemos esos principales temas. ¿Estamos con eso? Ok, entonces para hoy tenemos las presentaciones de 2 compañeras, son Sharon, Pamela, ok, que igual ellos nos van a explicar ahorita de qué se trata. Siempre es importante entonces que por un lado refieran a los puntos importantes de la lectura y igual nos contextualicen el proyecto que ustedes están elaborando para, ok, una vez ubicado el proyecto que ustedes están elaborando, entonces poder contextualizar los puntos claves de la lectura. ¿Estamos? Pame, Sharon, ¿sí me siguen cuál es la lógica de que me gustaría que hicieran la presentación? Sí, señor. Perfecto. Bien. Entonces, vamos, si quiere, primero a escuchar a Sharon y a Pamela. Fíjense que es fundamental, entonces, que las presentaciones que se hagan, yo necesito que haya al menos 2, 3 retroalimentaciones de parte de los compañeros, porque la presentación no es para mí, la presentación es para todos ustedes. Es decir, lo que buscamos es que estos aspectos teóricos sean presentados en palabras de cada uno de ustedes y contextualizados, y que les sirva entonces para que cada uno igual saque esos puntos importantes y entonces pueda ir, sobre todo, elaborando el documento que tienen que elaborar para unir al proyecto grande que estamos elaborando. Entonces, si no hay algún comentario antes de que le demos el pase a Sharon y a Pamela, ¿alguien tiene algo importante que mencionar antes de empezar con las presentaciones? Porque si no, entonces, después de las presentaciones de ellas dos y de las preguntas, igual yo lo complemento. Y después, acuérdense que tenemos para sacar dudas de la clase y después para elaborar las atenciones por la tarde de quienes necesitan que les dé el acompañamiento, y entonces para hacer una listica de quiénes serían los que necesitan que por la tarde los atienda para ver la parte de cómo avanza el proyecto. Entonces, bueno, pregunta, ¿hay alguien que tenga algún comentario, algo que quieran comunicar para todos y todas que sea de interés? Bueno, si no, entonces le doy el pase. Pame y Sharon, ¿cómo están organizadas? La pantalla es suya. Siempre traten, por favor, cuando hagan la presentación, traten de hacer algunas pausas, sobre todo para preguntar a ver si todo el mundo nos está escuchando, porque acuérdense que como tenemos gente con problemas de internet, yo me incluyo, entonces igual lo importante es que estemos escuchando. Jafet, buenos días. Buenos días, profe. Perfecto. Sharon y Pame, ¿quién inicia la presentación? Yo, profe. Ajá. ¿Quién de las dos, Sharon? Yo, ajá, sí. Entonces, Okay,
Listo, lo presento. Ya. Sí, Kendall, buenos Ok. días, sí. Kendall, ¿me escuchas? Sí, buenos días, profe. Perfecto, ok. Sharon, si de pronto algo, nos faltan todavía 26, faltan 2 compañeros. Yo lo interrumpo un momentico para saludarlo, sobre todo para escuchar que lo escuchemos de la voz, de que te va a escuchar después y tú continúas. Me disculpa Ok. si te interrumpo. Sí, Perfecto, está bien. adelante. Ok. Adelante. Ay, pucha. Tranquilo. Ya. Ok. Eh, ok, bueno, buenos días. Yo les voy a explicar un poco lo que es la organización y la gerencia de proyectos. Primero, bueno, vamos a recordar como que era un proyecto con el concepto que el profe nos había más o menos explicado el semestre pasado. Entonces, ok, tenemos que el proyecto requiere de tiempo, de planificación, incluye los recursos financieros, recurso humano, población y la necesidad. Entonces, todo esto conjunto es que un proyecto es un documento en el cual se aborda una problemática de una población específica. Entonces, se requiere realizar como actividades en un tiempo específico y se tiene que tomar en cuenta los recursos financieros y el recurso humano. Todo esto para cumplir un objetivo, ¿verdad? Que sería en este caso como ayudar a la necesidad de la población. Ok, bueno, sabiendo esto, entonces ahora sí, ¿por qué es importante? Sí, perdón. ¿Por qué es importante definir la organización y la administración de los recursos? Ok, esto es importante porque permite alcanzar las metas y los objetivos en un tiempo determinado para la ejecución del proyecto. Lo que tenemos aquí es... ¿Sí me escuchan? Sí, hay veces Sí. interrumpe un poquito, pero te escuchamos, dale. Estoy como... Ok, perdón. Tranquila. Bueno, ahora sí, voy a hablarles un poco de lo que implica la gerencia de proyectos. Entonces, implica la toma de decisiones. ¿Cómo en qué aspectos? En recursos humanos, en materiales, en recursos financieros, recursos de producción y recursos administrativos. Más que todo es la toma de decisiones en todos los aspectos que conlleva la formulación de un proyecto, ¿verdad? Ahora sí, lo que sigue, o sea, cuando sabes más o menos de qué se trata la gerencia del proyecto, el siguiente paso, más por decirlo así, es definir el tipo de organización y la estructura que va a tener. Es importante como puntualizar que las necesidades del proyecto siempre van a ser diferentes de acuerdo a lo que se esté ofreciendo en este proyecto en específico. Entonces, los tipos de organización, el proyecto se puede definir en 5 aspectos. Por ubicación, que tenemos local, regional y nacional, propiedad pública o privada, de un tamaño pequeño, mediano y grande, y con propósito de lucro y sin fines de lucro. Y por último, valor, que puede ser una cooperativa, una asociación, etc. En este punto también es importante aclarar que, por ejemplo, cuando aún no existe el proyecto, digamos, está como planteado, pero no está realmente terminado, y se necesita definir qué tipo de organización, es muy importante para el equipo de trabajo, los que se están encargando de realizar el proyecto, como verificar las leyes y los aspectos legales del país en el que se está trabajando, para conocer entonces de estas características, por decirlo así, en cuál encajaría mejor el proyecto que se está trabajando. Y cuando ya existe una organización que se está encargando de realizar el proyecto y ya está más o menos encaminado, por decirlo así,
es muy importante analizar la forma de trabajo y la estructura organizacional de la institución que lo está realizando, porque tiene mucho que ver la forma de realizar el proyecto con cómo trabaja esta institución o este equipo de personas encargadas de realizar el proyecto. Ok, y después de definir más o menos el tipo de organización, vamos a ver qué es un proceso. Un proceso de gerencia es un proceso organizacional en el cual se gestionan un conjunto de acciones que conducen al mejoramiento de la productividad. Esto, en otras palabras, más simple, es la toma de decisiones en cuanto a recursos, en cuanto a los recursos disponibles que se tienen durante el proceso de realización del proyecto para obtener mejores beneficios y resultados. Ahora sí, ok, sabemos que los proyectos en general están sujetos como al entorno y el entorno está en constante cambio. Entonces, sabiendo esto, la gerencia de proyectos tiene la obligación de estos 3 puntos específicos. Debe examinar la demanda para estar en continua innovación, creando estrategias que le brinden al producto o al servicio un valor agregado extra. Esto para estar llamando la atención de los consumidores constantemente. También debe tener la capacidad de reaccionar rápidamente y ofrecer nueva tecnología e infraestructura que cubra las necesidades de la demanda. También pensando en ser la mejor compañía o ser la mejor opción en cuanto a lo que se está ofreciendo. Y por último, requiere el conocimiento de los aspectos formales e informales de la estructura organizacional. Ahora sí, vamos a ver qué son aspectos formales e informales. Los aspectos formales de la estructura organizativa están relacionados básicamente con 2 puntos específicos. Analizar el organigrama, es decir, como las personas que están involucradas en la gestión del proyecto, en la realización del proyecto, desde que se inicia hasta la etapa final, hasta la ejecución. Y otro punto específico es que está relacionado con definir las funciones que tiene cada persona en la estructura de trabajo, ya sea verticales o horizontales. Esta estructura tiene 4 funciones básicas, que son las siguientes. La organización, que está muy relacionada con la parte administrativa. La coordinación, lo que se encarga más o menos y en general es como los procesos de comunicación entre los colaboradores del grupo. Aquí se incluye algo muy importante, que es que se realizan como equipos de trabajo, perdón. También se tiene la toma de decisiones, que es, como la palabra lo dice, ¿verdad? Tiene que tomar decisiones con respecto a los recursos y objetivos y metas durante la totalidad del proceso. Y por último, tenemos seguimiento, evaluación y control. Entonces, el seguimiento está relacionado con las actividades que se hacen diariamente para saber si se cumple o no se está cumpliendo los objetivos y las metas. Después, la evaluación es que analiza los objetivos y las metas, pero desde la etapa de inversión hasta la etapa de operación. Y por último, el control, ya es finalizando, que lo que se encarga es de establecer mecanismos que verifican si se está cumpliendo realmente los objetivos mediante el buen uso de los recursos. Ahora sí, tenemos los aspectos informales. Acá se encuentran como las características principales. Incluye elementos
internos y externos a la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que incluye como el ambiente interno y el contexto o los cambios que están sucediendo en el entorno. También otra característica es que las relaciones entre sus integrantes son dinámicas. Esto es que existe comunicación entre las partes. También otra característica es que se identifican líderes y se realizan grupos de trabajo. Esas tres características están relacionadas con esta, la número 4, que permite gestionar procesos tomando en cuenta los cambios necesarios para el fortalecimiento del proyecto. ¿Cómo se hace? Se hace con estas tres anteriores, que mediante la combinación de estos tres, de los elementos externos, internos, la relación dinámica y establecer líderes y grupos de trabajo, se puede como analizar las cosas positivas y negativas para así realizar cambios si es necesario. Y la última, que es hacer frente a situaciones de riesgo que provocan un impacto en el logro de los objetivos del proyecto, también está súper relacionada con las anteriores, porque eso se puede hacer gracias a las secciones anteriores. Ahora sí, después de saber esto, vamos a el diseño de la estructura organizativa. ¿Esto qué es? Esto es perdón, un instrumento necesario para poder alcanzar los objetivos, en donde se forman grupos y cada grupo tiene una responsabilidad en específico. Algo muy importante aquí es que, bueno, en el libro lo explicaba mucho, es que es muy recomendable utilizar una estructura organizativa simple, que no requiera como mucho, ¿cómo decirlo? Como que se salga por las ramas. Entonces, entre más simple mejor, porque existe mayor probabilidad de éxito en el proyecto. ¿Y cómo se logra que sea simple? Mediante asignación de roles y responsabilidades a los grupos de trabajo. Bueno, un punto muy importante en la estructura organizativa es que normalmente está diseñada, se diseña en la etapa de preinvención dirigida a la etapa de operación. Pero cuando el proyecto es muy, muy, muy grande, entonces es necesario realizar una estructura organizativa que abarque desde la etapa de preinversión hasta la operación, o sea, incluyendo las etapas que están en medio. Ahora sí, vamos a la estructura funcional, que es un tipo de diseño de la estructura organizativa. Esta estructura contiene los siguientes elementos. Mejor especialización del recurso humano. Esto quiere decir que tiene personas enfocadas en cada área, ¿verdad? Apoyo logístico y técnico, comunicación fluida entre los diferentes grupos de la estructura organizativa, lo que conversábamos antes, que hacen grupos de trabajo. También la división de trabajo se realiza por funciones similares y complementarias. Se forman grupos de trabajo interdisciplinarios. La estructura organizativa está basada en la conformación de unidades de trabajo, las cuales cuentan con sus respectivos jefes, y que mantienen una unidad de mando. Esto significa que, a pesar de que existan grupos de trabajo y líderes, siempre van a ser como las personas como de alto mando las que toman las decisiones. Ahora sí, vamos con los aspectos positivos y negativos de esta estructura funcional. El aspecto positivo es que logran la eficiencia en cada especialidad y la garantía de contar con el personal adecuado para cada una de las funciones. Esto por lo que tenemos aquí, que tiene una especialización muy grande en el recurso humano y mucho apoyo logístico y técnico. Pero en los aspectos negativos se tiene que es una estructura, sería casi rígida,
y es muy lenta en el manejo de los proyectos porque depende mucho de la forma de trabajo, de la estructura de la institución encargada de llevar a cabo el proyecto. Entonces, por ejemplo, si es una estructura, o sea, si es una institución del gobierno, va a ser aún más lenta porque ellos son muy lentos. Después, se especializa demasiado y pierde la visión global del proyecto. Y por último, la coordinación del proyecto es asignada únicamente a los niveles de alto mando. Sería más o menos como lo que se hablaba acá, que se mantiene la unidad de alto mando. Y eso sería todo. Ahora sí, relacionándolo un poco, como el profe lo había pedido en la clase pasada, como al proyecto, ¿verdad? Hasta lo que tenemos acá está como muy relacionado con el proyecto que mi grupo está trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos trabajando con una municipalidad, entonces tenemos que acatarnos bastante a lo que ellos nos pidan, ¿verdad? Aunque tenemos de esas características, por ejemplo, mucho apoyo logístico por parte de ellos, tenemos bastante comunicación y algunos grupos de trabajo en conjunto con la municipalidad. Sí tenemos el problema que aunque nosotros estamos llevando a cabo el proyecto, siempre es como en la línea en la que ellos no lo pidan. Entonces sí es como muy lento y si la vemos, por ejemplo, con esas características, sí la coordinación únicamente es como con las personas encargadas de la municipalidad, aunque nosotros lo estemos realizando, ¿verdad? Y bueno, aquí existen más subdivisiones, pero Pamela que se encarga de explicar esas, entonces yo creo que esa sería mi presentación. Sharon, Pamela que va a presentar, pues yo tengo algunas cositas que me gustaría que puntualizáramos y volvemos a la presentación que estamos haciendo. A mí me toca las diferentes estructuras funcionales. Bueno. La estructura con un jefe de proyecto técnico, la sistemática. Ajá. Ya, y entonces, lo que sigue. No, entonces, Pame, terminemos con las presentaciones y después volvemos otra vez a puntualizar algunos puntitos. Adelante, tranquila. Ok, entonces... Entonces, ¿la quito ya? Sí, quítale. Muy bien, Sharon, igual. Vea, Pame, me agradó eso. Hablen tranquilas, despacios, con el tono normal como estuvieran ustedes hablando. Se escucha muy bien. Entre más pasado, mucho mejor. Muy bien, Sharon. Adelante, Pame. Ay. ¿Se ve la presentación? Perfecto, sí. Ok, bueno, para continuar con lo que decía la compañera, la estructura funcional se divide en dos. La primera es la permanente o diluida. Esta es utilizada en instituciones públicas. El proyecto se crea por un grupo de personas afuera de la institución o por fuera de la institución, en este caso, como venimos haciendo el proyecto nosotros, y se entrega a la estructura funcional. La desventaja de este es que al entregarlo a la estructura funcional, los fines del proyecto se pierden, ya que nadie es obligado a hacerse responsable por lo que se plantea en el proyecto. En la estructura funcional con coordinador o activador, este nace debido a la deficiencia o debilidad del anterior. Entonces se cuenta con un asesor para el proyecto. El problema o la desventaja en esta es que el asesor solo puede aconsejar, brindar ideas o sugerencias, mas no tomar el poder o la autoridad en las decisiones que se va a hacer o que no se puede hacer. Después tenemos una estructura con jefe técnico. A diferencia de la estructura de coordinador o asesor, se nombra un responsable en el área del proyecto. Es decir, dentro de la institución va a haber un área solo definida para ese proyecto. Dentro de esta área va a haber una persona que es el responsable y que el proyecto sea exitoso. Pero es no totalmente independiente porque tiene que estar pendiente de lo que diga la jefatura superior. Luego tenemos una estructura sistemática.
En este se visualiza el proyecto como sistemas divididos en subsistemas y subobjetivos. Estos son independientes y logran los objetivos de manera más eficiente. Las ventajas de este es que el centro logra los objetivos y subobjetivos del proyecto. Busca la eficiencia en su logro a través de jefes con perspectivas multidisciplinarias gerencial. Tiene una participación interdisciplinaria en fijación de metas comunes y decisiones correctivas. Se da un control por resultados mediante, creo que es un formato que se llama A4 o A2, creo que es. Luego viene que es un espíritu de cuerpo a nivel de objetivos, aprovechamiento de los recursos de la institución del proyecto. Las desventajas pueden ser que los especialistas pasan de una unidad a otra. Después de esta parte les voy a mencionar por qué, lo cual confunde dado que se dan dos jefaturas, siendo la del proyecto la menos importante. Escasez de especialistas en las técnicas gerenciales y la escasez de especialistas en programación de control. Dentro de esta estructura tiene dos modalidades, la exclusiva y la matricial. La exclusiva básicamente es contratar un personal, como dice la palabra, totalmente exclusivo para crear este proyecto. Las desventajas de este es el alto nivel de costos de inversión, ya que tienen que contratar un profesional especializado para esto, y el alto costo de operación. Sus ventajas es que se centra su función hacia objetivos originales y cuenta con la capacidad profesional para brindar una respuesta rápida a los inconvenientes que se puedan dar en el proyecto. La matricial, al contrario de la exclusiva, aprovecha los recursos que tiene la organización, es decir, que redirigen o pasan de cargo a las personas dentro de la institución. A pesar de la dependencia, pues porque son los mismos empleados que trabajan en este proyecto, el gerente tiene una independencia en lo que es el presupuesto, porque este fue negociado con anterioridad. La ventaja de este es que aprovecha estos recursos y el costo de inversión es más baja que la exclusiva. Y su desventaja es que presenta esta modalidad de autoridad relativa del gerente. Luego viene lo que es contratación y asignación de responsabilidades. Para este proceso se debieron determinar los roles y responsabilidades para cada uno de los puestos con el fin de contar con un perfil ideal que guía el proceso de búsqueda y contratación de personas requeridas. El jefe, coordinador o gerente del proyecto consiste en determinar el perfil ideal de la persona responsable del manejo del proyecto, enumerar las actitudes, capacidades, experiencias y formación académica necesaria para que asuma el manejo de este. No siempre es el mejor profesional, es el adecuado para manejar un proyecto. Para conocer el perfil se deben definir las habilidades en la gestión de un proyecto. Una metodología definida en el trabajo debe ser muy rigurosa a la hora de tomar las decisiones. Describir las actividades interpersonales y conocimientos técnicos sobre la materia en cuestión. Debe tener un control permanente, evaluar sus necesidades, conocer de los costos y del tiempo de lo cual se evidencia en un informe. Para ello se recomienda realizar el siguiente procedimiento, que es establecer el perfil y las necesidades en cada uno de los puestos a reclutar, publicar los requerimientos de personal, reclutar el personal requerido, entrevistar a las personas candidatas, realizar las pruebas correspondientes, verificación, exámenes físicos cuando sean necesarios para poder hacer una contratación final de personal. Y esto sería como por mi parte, ligándolo a lo que son los proyectos, como lo mencionó la compañera Sharon, nosotros estamos creando un proyecto por aparte, en mi caso también, con una institución pública, por lo que no podemos realizarlo, mas no somos los encargados de ejecutarlo en su totalidad, por lo que tal vez se puede perder un poco la línea de trabajo que nosotros planteamos en el proyecto. Y eso sería todo.
Gracias. Bueno, gracias, Pame, y gracias, Sharon. Muy bien. Vea, vamos a, me parece, primero que todo, decirles que no sé, igual espero escuchar alguna opinión de parte de todos ustedes, o de algunos. En lo personal, yo creo que la exposición fue clara, una buena presentación, el tono de voz estuvo muy bien, que igual la lectura, yo hice la lectura nuevamente, ustedes ven ahí, yo subí una presentación, no la voy a hacer porque creo que tocaron todos los puntos. Muy satisfecho de la calidad, de la forma como hicieron la presentación. Ok. Ahora lo que quiero es, vamos a hacer un ejercicio, pero quiero que hagamos el ejercicio entre todos. Pame, usted nos va a ayudar. Quiero que se abra la pantalla para no sé, vamos a sacar de toda la presentación que hizo Charonitud, vamos a sacar 5 o 6 palabras claves. Es decir, los puntos importantes que ustedes tocaron. Y después de que ubiquemos esos 5 puntos, los vamos a ir delimitando, sobre todo como lluvia de ideas. Y después los ordenamos. Para partir del orden, entonces puntualmente, a mí me gustaría escuchar de ustedes cómo contextualizaron, cómo ubicaron eso que están planteando. Entonces, no sé cuál sea la mejor manera, si en PowerPoint una filmina abierta para que tú escribas, vamos a escribir solamente 5 o 6 palabras y luego las ordenamos. ¿Abro en Word o una filmina normal? Abre si quieres como te quede más mejor, una filmina formal. Ok, voy a abrir una y comparto la pantalla. Exacto, y comparte la pantalla. Y entonces, igual necesito, no va a ser ni Pame ni va a ser Charo. Va a ser de parte del grupo que quiero escuchar 5 palabras claves. Les voy a dar yo una, por ejemplo. Yo les voy a dar una para que ubiquen el nivel al cual vamos a ubicar esto. ¿Por qué? Porque depende del nivel. Es decir, estamos a un nivel de palabras grandes, de palabras macro, que permitan entonces ubicar y contextualizar lo que ellas han hablado. Porque hablaron de cosas importantes y a diferentes niveles, y lo que necesito es de esta primera presentación esas 5, 6, 7 palabras claves, y luego las ordenamos, y a partir de ahí entonces igual van a darse cuenta de que vamos a tener claridad para entender y cómo es que eso lo vamos a contextualizar a cada uno de nuestros proyectos. Entonces, yo voy a empezar por lo último que Sharon y que Pamela escribieron. Tiene que ver con la estructura organizativa. Esa es una palabra clave dentro del tema que estamos viendo, administración. Estructura organizativa. Ok, dejo abierto. Entonces, Pame, por favor, pone ahí estructura organizativa. Estructura organizativa, es la primera. Sí, es la primera. Ok. Pame, usted no ni echaron, sino del resto del grupo que escucharon la presentación. Vamos a sacar 6 palabras claves que tengan que ver con lo que ellos acaban de decir. ¿Qué otra palabra? ¿Alguien más? Gerencia de proyectos. ¿Cuál? Gerencia de proyectos. Herencia, la parte... Ok, bueno, entonces vamos a ir igual a eso. Le voy a meter entonces de una vez para que vean hacia dónde es que los quiero llevar. Va a ser un jefe, un gerente, un coordinador o un administrador. Ponga esa como segunda frase. Jefe, gerente, coordinador o administrador. Ahorita vamos a ver por qué. Jefe, gerente, coordinador o administrador. Muy bien, ahí tenemos dos. Anthony. Tal vez del tema de presupuesto. Creo que está muy adentro. Es decir, esa es una de las funciones de esto es una, pero hay otras funciones. Entonces, guardémosla ahí, Tony. Esperemos a ver si al nivel al cual yo quiero realizarlas ella encaja, porque me parece que podemos meter otras actividades que tienen que ver importantes. Si quiere, ponlo a ver. Lo que pasa es que me parece que se nos va a hacer muy... Ponlo, Pame, a ver. Manejo presupuesto.
porque si pone manejo de presupuesto, es decir, alguno de estas figuras que acabamos de decir va a manejar el presupuesto, va a manejar la parte de compras, va a manejar la parte de personal, entonces tendríamos que meter a cada una de ellas, y eso es lo que yo quiero, más bien una cosa más grande. No pon el presupuesto, dejémoslo a ver ahorita. ¿Qué otra cosa importante del tema de la administración que sea a ese nivel? Daniela, dime. El tema directamente con la coordinación familiar lo organizamos y tareas. Perdón, no te escuchamos muy bien. Adelante, otra vez. El tema directamente con la coordinación para la división de tareas que se da por medio del organigrama. Ok, entonces, la necesidad de un organigrama, la necesidad, por ahí se habló de, entonces, tenemos la estructura organizativa y tenemos la estructura funcional. Sería que la estructura funcional tiene que ver con el organigrama y tiene que ver con, igual entonces, un poco lo que ellos hablaban de ventajas y desventajas. Es por ahí, Daniela, ¿le parece? Entonces, la estructura funcional. No sé si estoy en lo correcto, pero la lectura mencionaba más arraigado en la estructura orgánica como tal, pero sí habla de coordinación en la estructura funcional. Entonces, supongo que sí. Porque entonces dentro de la estructura organizativa está la estructura funcional. Es así fue como ellos lo presentaron. ¿O cómo lo entendiste tú? Yo lo entendí de que dentro del diseño de la estructura organizativa estaba la estructura simple y estaba la estructura funcional. Pero ya la estructura organizativa ya la planteamos. ¿Sí me entiendes lo que estoy tratando de hacer? Que el nivel al cual vamos a definir estas 5 o 6 palabras claves tiene que ser de un nivel macro, porque la estructura funcional estaría dentro de la estructura organizativa. ¿Te parece, Daniela? Profe, ellas mencionaron que la parte de ser público-privado tiene mucho que ver a la hora de operar, no sé si eso sea clave. ¿Y dentro de qué lo podemos ubicar? Profe. Eso tiene que ver con el tipo de organización. Profe. ¿Sí? Entonces, el tipo de organización, no sería ese, el tipo de organización es importante a la hora de la administración. Si quiere ponerse, Pame, el tipo de organización. Sí, adelante. Profe, yo creo que añadiendo lo que dice Pablo, ellos mencionaban que bueno, ellos trabajan con una institución pública, entonces había mucho cumplimiento de leyes y reglamentos. Ok, eso me parece importante. Algo es la parte legal, la estructura legal del país, de las empresas, del modus operandi. Eso es fundamental. Eso Pame, también yo creo que es importante. La parte de la estructura legal. Inclusive en muchos libros y en algunas otras escuelas, yo recuerdo en economía, en el curso de proyectos, que no se ve solamente estructura administrativa, sino se ve estructura administrativa, organizativa, estructura organizativa, administrativa y legal. Nosotros vemos aquí en la Escuela de Planificación solo la parte administrativa, pero dentro de la parte administrativa está la parte organizativa y está la parte legal. Entonces, insisto, hay muchos proyectos donde de los diferentes estudios que se hacen, el estudio se llama administrativo, organizativo y legal. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, vean que ahí hay 2 palabras claves a la parte de administración. La organizativa, que es la que ya hablamos ahí, y luego la parte legal. Entonces, perfecto. Ahí tenemos, Pame, ¿cuántas tenemos ya? 4. 5. Veo yo ahí. ¿Cuántas? Tenemos 5. No, 5. Entonces, la estructura funcional está dentro del tipo de organización. Entonces, la estructura funcional, si quieres, sácalas. Okay. Si estamos ahorita ustedes, Pame y Sharon, ustedes que son las que revisaron bien, vamos a ver si eso fue lo que entendimos. Entonces ahí tenemos la estructura organizativa, luego un papel importante que es alguien que tiene que estar ahí, que es eso, luego el tipo de organización, la estructura legal. ¿Qué otra cosa es importante de lo que ellos plantearon? Y dentro de la función de la administración, hay una que es fundamental, que todo proyecto la debe tener, y es sobre todo al final, ¿recuerdan? Chicos, ¿cómo se llama el curso que estamos llevando?
Formulación de proyectos. Formulación de proyectos. Formulación y Evaluación. evaluación. Ella lo mencionó, Sharon lo mencionó, evaluación y control. Ese es otro factor importante, evaluación y control. Ajá. Bien. Más seguimiento, evaluación y control. Perdón, Daniela. Seguimiento, evaluación y control. Perfecto. Seguimiento, evaluación y control. Muy bien. Ok, ahí me parece que hace falta algo todavía. Vea por qué es importante. Ahora les voy a decir cuál es la visión detrás de este enfoque que yo les estoy planteando. Vean que ahí decimos, estamos hablando entonces del estudio administrativo, de cuáles son los principales componentes que vamos a ver dentro de ese estudio administrativo. Aquí yo estoy asumiendo una posición, ahora al final le voy a decir cuál es esa posición, pero vean los subtemas que está, la estructura organizativa, sí, una empresa, una institución tiene que tener una estructura organizativa, tiene que haber una persona que coordine, que sea el gerente, ok. Tenemos que saber de qué tipo de organización estamos hablando, tenemos que conocer la estructura legal desde la cual se va a insertar y debe haber un seguimiento, evaluación y control, pero hace falta algo. ¿De qué? ¿Cómo podemos llamar a eso? Es decir, el proyecto es para qué. ¿Dónde está esa parte? No me sigue, no me hace falta algo importantísimo, que es el corazón del proyecto. Piensen, chiquillas. Vean ahí, vean, me parece que ahí están los puntos esenciales, pero falta qué es lo que vamos a controlar, qué es lo que vamos a evaluar, qué es lo que le vamos a dar seguimiento. ¿Dónde está eso? ¿Ah? ¿Cómo llamamos a eso? ¿Las necesidades o el problema? Ok, súbalo un poquito más, necesidades y problemas. Por ahí lo mencionó al inicio, lo mencionó Sharon. La organización y la gerencia de proyecto, lo que busca es el logro de ¿qué? De los objetivos. De los objetivos y las metas. Entonces, eso es fundamental. Necesitamos tener claro cuáles son los objetivos y las metas. Sí estamos, sí me siguen, sí ven cómo vamos visualizando, ok, una institución, cómo vamos visualizando un proyecto, cómo vamos visualizando ahora sí puntualmente la parte administrativa, qué es lo que tenemos que ver. Yo no sé si por ahí ahorita lo decían, todo lo que son las actividades, los procedimientos, que es lo que vamos después a hacer en el organigrama, lo podemos considerar dentro de lo que es los objetivos, o lo ponemos aparte, pero por ahí me parece que estamos. Yo no sé si quedaría algo. Si me siguen, lo importante, vea, aquí qué es lo que yo estoy haciendo. Vean que es fundamental de toda lectura, entonces sacar las ideas principales. Después de las ideas principales, yo igual en las técnicas que hay de trabajo con comunidades, igual usted sabe que siempre en un taller hay que trabajar con lluvia de ideas. Después de la lluvia de ideas yo las organizo de acuerdo a cómo es que las voy a articular, pero yo creo que ahí como están cada uno en su proyecto puede darse cuenta de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que significa a cada uno de los diferentes subtítulos, qué es lo que iría ahí. Yo no sé si puede subirlo un poquitico más para que vean, porque no se ve bien la última. Seguimiento, evaluación y los objetivos. ¿Creen ustedes que haría falta organizarlos, ponerlos en un orden? ¿Por qué no hagamos el intento a ver cómo yo mentalmente ubico y los pongo en un orden donde yo tengo que tener, una vez pensando en el proyecto, pensando en la institución con que estoy trabajando, la organización con que estoy trabajando, y pensando entonces, posicionándome en el tema que estoy elaborando, el estudio administrativo, qué es lo primero que yo tengo que tener en mi mente de lo que tengo que hacer y de lo que tengo que conocer del estudio administrativo. ¿Les parece? Ahora sí, entonces espere, yo le quiero preguntar, Pamela y Sharon, nos queda algo, sí, de esto que hemos sacado, de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Hay algún punto a el mismo nivel del que estamos hablando que se nos quede por fuera? ¿O están de acuerdo de que
por ahí es donde están los principales palabras claves de lo que ustedes han trabajado. ¿Cuál es su opinión? Profe, en mi caso creo que todavía queda como el vacío de generar el perfil de quién va a ser el asesor o el jefe o el coordinador, porque si no tenemos un perfil de la persona encargada, ¿cómo vamos a saber que esa persona va a elaborar bien o alcanzar los objetivos y las metas? Pero cuando hablamos ahí del jefe, del gerente, del coordinador y del administrador, ese no va a ser la persona encargada de elaborar los perfiles de todo el equipo que va a tener. Es decir, no es una actividad o no es una responsabilidad que va a tener ese jefe, gerente, coordinador, administrador. Sí, pero si antes no lo planteamos, ¿cómo vamos a como cargarle esa responsabilidad a él? Porque por otra parte también es como del área de ¿cómo se llama? Bueno, sí, es del administrador, es el encargado de generarlo. Pero si no tenemos el perfil o no conocemos bien qué queremos hacer, ¿cómo vamos a contratar un personal? Entonces, ok, pero entonces a ver, ¿cuál es tu sugerencia? Que incorporemos otro elemento más a los 6 puntos que tenemos. Sí, que es como, sí, Ajá. pero no sabría cómo, la idea es como que tener como una idea clara de quién o cómo debería ser el personal para desarrollar el proyecto. Para desarrollar el proyecto, a ver si una vez, aclaramos eso. Tenemos 2 fases claves importantes en todo proyecto, que es la fase entonces la fase formulación, ya sabemos el estudio de prefactibilidad, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, después la fase de inversión y ejecución y después la fase de operación. Sí, estamos todos con eso, vuelvo y repito, porque usted lo mencionó ahora por ahí. Déjeme, yo por aquí lo anoté, déjeme de una vez para aclarar eso. Déjame ver que estoy revisando, porque es importante que aclaremos eso. Ajá, aquí está. Cuando Sharon hablaba cuando hablaba de la estructura funcional, hablaba de la fase de preinversión y la fase de operación. A ver, vuelvo y repito, tenemos primero una idea, después tenemos un perfil, después del perfil viene una fase de preinversión y después viene una fase de inversión y ejecución. En esa fase de inversión y ejecución es la fase donde estamos elaborando el estudio administrativo. En esa fase de inversión y ejecución, que es donde tenemos que definir la contratación del jefe, el gerente, el coordinador o el administrador, o como lo queramos llamar, o el jefe técnico, ¿ok? Es donde se define. Entonces, en este momento uno decimos, bueno, pero ¿quién hace eso? Entonces volvemos. Como estamos en la fase de inversión y ejecución, en donde hay un proceso, hay diferentes subfases, hay un proceso de negociación con el ente que va a financiar, porque una vez que le presentamos el proyecto, entonces ya ahí cuando presentamos el proyecto, en el proyecto debemos haber dejado que el proyecto va a tener un jefe, un gerente, un coordinador, un administrador, y que él va a ser el encargado entonces de elaborar todos los requisitos de los cuales la compañera ahorita estaba hablando para hacer las diferentes contrataciones. Ahora, ese perfil y ese del gerente que tiene que estar en el documento que se va a presentar para a ver si nos lo financian, y si una vez que lo financian, entonces lo que sigue, una vez que financian, entonces ahora sí, que viene la parte de inversión y de ejecución, porque viene esa fase donde hay que contratar el gerente, donde hay que contratar dónde va a operar las secretarias, todo eso, los perfiles de las secretarias, para una vez que se tenga todo eso, entrar en la fase de operación. Todos y todas sí estamos, es decir, ubican esos diferentes momentos de los cuales estamos hablando, entre la fase de perfil, de
preinversión, inversión, ejecución y operación, lo tienen claro. Eso es fundamental que ustedes lo tengan claro. Lo deben de tener suficientemente claro. Entonces, yo lo que sugiero aquí a ver si avanzamos. A mí me parece que dentro del estudio administrativo, que el estudio administrativo debe ir con el proyecto, con el anteproyecto que vamos a presentar al ente financiero para que nos lo apruebe. Ahí, entonces, lo primero fundamental es dejar definido cuál es ese jefe, ese gerente, ese coordinador o ese administrador. Una vez con él, me parece que esa persona es la que entonces igual debe conocer muy bien cuál es el tipo de organización, cuál es la estructura legal que tiene esa organización, cuál es la estructura organizativa que tiene su empresa, cuáles son sus objetivos y sus metas, y por último entonces cuál es el organigrama que va a realizar, cómo va a planificar y después cómo va a hacer seguimiento, evaluación y control. No sé, mire, volvemos, yo hice una construcción, yo le di un ordenamiento dentro de mi lógica. Ahora, ¿qué les parece? Vean que esta construcción cada uno tiene que hacerla visualizándose igual la institución y visualizándose en lo que está pensando de si va a tener jefe, gerente, coordinador, administrador. A ver, empecemos entonces me parece que las que tienen más voz y voto en esto inicialmente es Pamela y Charo. No con eso desmerita lo que los otros compañeros van a decir. ¿Qué les parece? Ustedes vieron la organización que yo acabé de hacer. Vuelvo y la repito. A mí me parece que yo pondría primero, entonces, tener claro Profe, si quiere voy escribiendo eso ahí abajo para que todos vayamos teniendo como una idea, no sé. Pero entonces, si no, tal vez póngale números ahí y ahorita después ya los pasas. Porque si lo quitan, sería el primero el gerente, el administrador. Ese sería el número 1. Luego, esa persona tiene que conocer cuál es el tipo de organización con la que está hablando, sería el 2. Tiene que, igual de esa organización, conocer muy bien cuál es la estructura legal. Ahora sí, una vez teniendo eso, bueno, ¿cuál es la estructura organizativa? O ahí podríamos pensar, bueno, tendría que conocer cuáles son los objetivos y metas, primero. Si quieren dejarse los objetivos y metas como 4. Y una vez que tengo claro los objetivos y metas, ahora sí, cuál es la estructura organizativa que yo voy a definir para cumplir con esos objetivos y metas. Y por último, entonces igual, cuál es el seguimiento, evaluación y control que él propone. Y como sexto, el último. Exacto, es evaluación y control. Miren, volvemos. Eso es dentro de mi lógica, pero ustedes deberían hacer esto mismo con el proyecto que ustedes están haciendo y con la parte administrativa, porque mire que desde acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es ordenando mis ideas respecto a cómo es que yo estoy visualizando el estudio administrativo con los principales componentes que yo tengo que desarrollar y que tengo que conocer y que les estoy dando una lógica de articulación de esos seis puntos, que sería lo esencial del estudio administrativo. Queda, Pame y Sharon, queda algo ahí que no quepa dentro de estos 6 elementos, que amerita meter otro elemento. No, la verdad yo lo veo muy bien, profe, porque ahora que como todo. Como todo. Hay del resto de compañeras y compañeros que han escuchado la presentación y con esta propuesta, ¿qué les parece? ¿Hay alguien que crea que hay una mejor forma de ordenarlo? ¿O hay algún otro elemento que sea importante? Adelante. Si están de acuerdo con lo que estamos planteando o estamos volados o estamos perdidos, quiero escuchar alguna opinión al respecto. Samantha no se ha pegado, ¿no es cierto? No está, no. Pablo, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Cuál es tu opinión? Sí, no, estoy de acuerdo con ese orden que usted planteó, profe. Sí ves en esos 6 puntos una forma de organizarse uno para poder, ojo, mentalmente, que es lo que estamos haciendo, visualizados a la organización, al proyecto que ustedes están formulando, poder a partir de eso entonces decir, ahora sí, a cada uno de estos 6 puntos voy a sacar 3, 4, 5 subtemas, y con esos entonces igual ahí está la carnita de lo cual yo
tendría que elaborar el documento y empezar a elaborar el documento. ¿Te parece? Sí, claro, profe, porque todo es desde un punto de vista administrativo, que es el estudio que se está viendo. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a ver, ok, entonces Sharon y Pame igual estamos de acuerdo. Ahora sí, vamos a ver algunos elementos de lo que ustedes estaban planteando. A mí me parece que eso primero, en la lectura hay algo como contradictorio, sobre todo por el enfoque, que eso va desde un enfoque. Yo no sé si lo lograron percibir, yo sí lo logré percibir, que en el momento en que se publica ese libro de la escuela, es un contexto, igual sigue una línea, una visión. Ok, no voy a entrar a polemizar sobre eso, pero lo cierto es que uno sí la ve y ve que está demarcada. Pero aquí lo importante inicialmente es entonces que ustedes, yo creo que es un trampolín. Yo les decía que una forma de venderse uno y de vender su trabajo a la hora de formar un proyecto es que para ejecutar ese proyecto, si usted fue el que lo elaboró, pues qué mejor que lo elaboró y que para elaborarlo usted tuvo que haberse empapado, conocido muy bien de la situación que vive la empresa, el país y todo, para pues, formular ese proyecto. Y entonces, qué mejor que para ejecutarlo, entonces poder uno ser parte, ya sea de ese jefe, de ese gerente, de ese coordinador, de ese administrador. Y ahí es donde uno tiene que igual yo les decía que por ejemplo, yo recuerdo un proyecto que me pidieron que lo formulara para Fondo de Cooperación y lo formulé, el proyecto fue bien evaluado y al final no pudieron encontrar una persona que lo ejecutara y entonces dije, bueno, qué mejor que la persona, entonces me dijeron, ¿usted lo aceptaría? Y dije, bienvenido. Dijo, y medio tiempo, y en medio tiempo lo coordinaba, porque no necesariamente tiene uno por qué asumir el 100% ahí. Con medio tiempo, divinamente, un planificador, una planificadora puede asumir un proyecto para darle seguimiento, para administrar el proyecto y poner a la gente a trabajar. Entonces, aquí me parece que eso es importante, que en el proyecto que ustedes están formulando, se visualice esa persona. Por lo general, yo he escuchado de muchas de ustedes, igual con las prácticas de cuarto año también, que también trabajan con proyectos, que la institución o que la ADI o que la asociación, ellos siempre se quieren coger esa administración, porque esa administración implica un 5%, un 10% del presupuesto. Así es la realidad. Entonces, lo ven como un medio para contratarse en ellos mismos, pero se les olvida de que lo que hay elaborado exige seguimiento y control. Por eso lo último en la parte administrativa es darle importancia y presentar cómo es que se va a dar seguimiento, cómo es que se va a controlar y cómo es que se va a evaluar, y que ese seguimiento, esa evaluación, ese control es una cosa que hay que hacerla periódica, que es sistemática, que se requiere de conocimientos, que se requiere para manejar el presupuesto, manejar contabilidad, igual cómo llevar números, cómo hacer balances, cómo entregar informes. Entonces, no cualquiera, no una persona que no sea estudiada puede efectivamente administrar un proyecto. Vean que así, lo decía Pame, puede ser una persona que desde el punto de vista técnico se contrate para que ejecute la parte técnica, pero la parte administrativa significa que debe conocer no solamente cómo tratar a las personas, cómo conocer el ambiente en el cual la empresa se desenvuelve, cómo conocer la parte legal, conocer la parte administrativa. Es fundamental cómo administrar la parte de los recursos, la parte de los recursos humanos, la parte de los recursos materiales. Entonces vean que tiene que ser una persona preparada. Y eso es lo que hay que dejar muy claro a la hora de formular el estudio administrativo, de que es indispensable que para garantizarse, lo que se coloca siempre es esto, para garantizarse el éxito del cumplimiento de objetivos y de metas, que vea que así empezaron la presentación, Sharon, del estudio administrativo, que es para garantizarse el cumplimiento de objetivos y metas, es importante tener un buen gerente, un buen administrador, un buen como lo quieran llamar. Entonces, eso yo creo que en los proyectos que ustedes están formulando deben de indicar y hacer una muy buena referencia a ese punto. Ok, una vez de eso, entonces igual hay que clasificar, todos y todas estamos de acuerdo en eso, en sus proyectos. Ubícase ya sus proyectos. Sí, recuerden, deben insisto, así la asociación, así el gerente, así le diga, no, es que yo ya tengo definido. Recuerden que uno en el proyecto está dando el criterio técnico de cómo ese problema que le plantean
a usted, usted lo está resolviendo. Y dado sobre todo la envergadura de la inversión y dado lo que requiere efectivamente que le prueben a un proyecto, no se puede poner en duda de que es indispensable contar con un responsable en la ejecución y en el seguimiento de la administración del proyecto. No sé si para este primer punto queda claro, si hay alguien que le ría y hay alguien que no tenga claro de lo que les estoy hablando de este primer punto. Adelante, lo dejo abierto para si hay algún comentario. Eva, ¿sí se está escuchando bien lo que acabo de exponer? Sí, señor. Perfecto. Bueno, veo que entonces que nadie ha indicado absolutamente nada. Vamos con el segundo punto. Ok, entonces una vez que tenemos definido eso, el segundo dice es conocer el tipo de organización. Y vea que esto del tipo de organización va muy ligado entonces igual con la estructura legal. Necesito saber qué tipo de organización es. Usted sabe que hay organizaciones de primero, segundo, tercer grado. No es lo mismo trabajar con un ministerio, no es lo mismo trabajar con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía, no es lo mismo trabajar con el IMAS, con el IDA, con el MAC, no es lo mismo trabajar con una cooperativa grande, no es lo mismo trabajar con una asociación de productores. Entonces, igual mire que existen diferentes niveles. Y sobre todo, esos niveles de la organización tienen que ver entonces igual, que si es una entidad pública, si es una entidad privada. Y ya a partir de ahí vemos que las entidades públicas tienen toda una estructura legal que se tiene que regir por ella y de la cual ahí se conoce, digo, usted no se puede salir de ella. Y la otra sería la parte privada, pero igual la parte privada también, entonces, igual para toda organización, para toda asociación, tiene que tener su cédula jurídica, tiene que tener su junta directiva, tiene que tener los diferentes grupos de trabajo. Es decir, la parte legal de toda institución, de toda organización, es fundamental estar al día, tenerla actualizada, porque como estamos hablando de proyectos de inversión, entonces igual los recursos, ya sea que sean conseguidos por un banco o que sean mediante una donación, siempre les van a pedir cuál es la parte legal, cómo está la parte legal, si no tiene la cédula jurídica, si no tiene las cuentas, si no está debidamente constituida la junta directiva, si no existen los libros, téngalo por seguro entonces que no se va a conseguir el financiamiento. Entonces, estos dos puntos, la parte de conocer muy bien el tipo de organización con la cual estoy trabajando y toda la estructura legal que a nivel del país, estamos pensando, por ejemplo, en que hay instituciones en las cuales dicen, pero es que es una cosa muy local y bueno, pero igual al final lo local, dentro de lo local hay representación de instituciones, está desde la municipalidad, exigen patentes, exigen permisos sanitarios, se exige permiso del Ministerio de Salud, si es en la parte ambiental, entonces igual se necesita permisos de los ministerios, del MAC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre tiene que haber un muy buen conocimiento de la parte legal en la cual se está moviendo, se está desempeñando esa empresa, esa institución, esa organización, para poder entonces igual que la persona esta que vaya a administrar el proyecto esté con la ley y no vaya a ver mañana pasado mañana algo problema. Eso a nivel nacional, y igual a nivel internacional, una cooperativa que vaya a exportar o una asociación de productores que vaya a exportar, téngalo por seguro de que si no está al día y no está con todas las de la ley, no va a poder hacer la venta de los productos. Ok, estamos hasta aquí igual nuevamente ubicados en su proyecto. ¿Qué tiene que ver entonces con el tipo de organización y qué tiene que ver con toda la estructura legal que se debe conocer? Sí ven que a partir de las exposiciones que acaban de hacer las compañeras, ya esta parte la podemos contextualizar, la podemos ir ubicando con respecto a los temas, a las organizaciones con las cuales estamos trabajando. Yo no sé, voy a referirme a uno, por ejemplo, el tipo de organización. Hay un proyecto de unos compañeros que están trabajando con el Germinares, creo que es el nombre de la empresa, de la institución, que es una organización de jóvenes en la calle, que los coge hasta los 18 años y les dan educación, les enseñan oficios, y después de los 18 años, bueno, ya los sueltan para que ellos se desenvuelvan. Pero hasta los 18 años
existe la organización, es una organización sin fines de lucro y en estos momentos con la parte del COVID, las compañías están trabajando a ver de qué manera incentivan la producción que ellos tienen para mejorar la parte económica porque las donaciones se han ido abajo y hay un grupo grande de jóvenes que están en ese centro. Entonces igual ellos están elaborando un proyecto para ver cómo reactivan la parte de producción de ciertos productos comestibles que ellos elaboran y cómo lo comercializan, cómo potenciar eso, cómo encadenar más. Entonces ahí vemos cuál es el tipo de organización. Es una organización de bien social, no es una organización que lo que busca es el lucro, pero que el proyecto sí está buscando cómo mejorar los ingresos y por lo tanto entonces el proyecto tiene que abocarse a que haya rentabilidad de lo que ellos están produciendo. Entonces vean cómo yo caracterizo desde el punto de vista de la empresa, de la organización, qué es lo que yo necesito identificar en esta parte. Y de la estructura legal, bueno, es exacto, cómo están conformadas, cuáles si son socios, si son socias, cuál es la estructura legal bajo la cual ellos están amparados, de qué entidades reciben ayuda o no reciben ayuda, hay alguna ley, hay algunos convenios a nivel nacionales e internacionales, etcétera, etcétera. Hasta aquí vuelvo y abro la pregunta para el grupo, si están dando seguimiento y cómo es que, a eso es lo que yo llamo contextualizar, cómo contextualizo a partir de la teoría y de lo que he interpretado de la teoría, cómo contextualizo a mi proyecto, cómo lo ubico, cómo lo bajo. Dejo abierto a ver algún comentario al respecto. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Adelante, compañeros, compañeras. Chiquillos, ¿qué pasa? ¿No todos ni todas? ¿O no se está entendiendo nada o qué? ¿Alguien déjeme escucharlos? Profe, de mi parte todo claro. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de lo que estamos viendo hasta acá? Bueno, vamos con la otra. Entonces vimos lo de la definición del jefe, el coordinador, el administrador. Vimos que lo importante que es definir el tipo de organización y asociado a eso la estructura legal dentro de la cual esa organización se desenvuelve. Luego tenemos entonces objetivos y metas. Vean aquí, vean entonces la relación, cómo es que está atado. Esto tiene que ver de objetivos y metas, tiene que ver con el estudio técnico, porque el estudio técnico que hicimos es aquel que se va a implementar en la fase de operación, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos un buen estudio técnico, téngalo por seguro de que el cumplimiento de objetivos y metas se puede ver truncado. ¿Por qué? Porque no hay claridad de cómo es que se van a lograr los objetivos y las metas. ¿Cómo se logran los objetivos y las metas? Bueno, implementando el estudio técnico, fundamentalmente que es lo que se va a hacer, lo que se va a implementar, ya sea el tipo de proyecto. Entonces, vean lo importante que fue haber realizado un buen estudio técnico, haber definido muy bien cuáles son las actividades, inclusive haber adelantado algo sobre la ruta crítica que les decía yo a ustedes, que es organizar las actividades, verlas en el tiempo, y que al ver las actividades en el tiempo, entonces eso le permitía a uno cuantificar, hacer una estimación de cuánto era que se iba a necesitar en mano de obra, diario, semanal, mensual, y eso proyectarlo a un año, y después eso igual lo íbamos a proyectar a 5 o a 10 años. Vea que estamos atados, es decir, que el estudio técnico no es una cosa aparte, que el estudio de mercado no es una cosa aparte, que el diagnóstico no es una cosa aparte, no, es a partir del estudio del diagnóstico, igual que sacamos el problema, una vez con el problema planteamos entonces igual el estudio de mercado para ver cuál es la demanda, cuál es la oferta, cuáles son los precios, cuál es el marketing que le vamos a hacer a lo que vamos a producir, y a partir de ahí, entonces igual ahora sí, vamos con el estudio técnico puntualmente, qué es lo que vamos a hacer, qué necesitamos para hacerlo, a nivel de costos que vamos a necesitar, a nivel de cada una de las actividades, cuáles son esas actividades, y ahora estamos entonces ya en el estudio administrativo, que es atando todo lo anterior, bueno, cómo es que vamos a administrar esto de una manera eficiente que podamos cumplir con los objetivos y las metas. Vean que el proyecto entonces no es una cosa segmentada, no, el proyecto lo segmentamos por cuestiones de orden para elaborar los diferentes estudios, pero los estudios están relacionados, están interaccionados.
Entonces, en esta parte, para cumplir objetivos y metas, yo tengo que tener claro, igual, el estudio técnico, y del estudio técnico, fundamentalmente, lo que tengo que tener claro, es cuáles son las actividades que voy a implementar. Y a partir de esas actividades que voy a implementar, entonces, ahora sí, ¿cuál es el organigrama que yo voy a realizar? Entonces, yo necesito hacer un organigrama, entonces de ahí que necesitamos hacer, ya sea hacer un diagrama igual inicialmente, después hacer el PER, después hacer el ABC, cualquiera de ellos que más nos sirva para poder organizar todas esas actividades ya igual en el tiempo, para igual en algunos casos calcular holguras, pero sí es importante entonces nuevamente relacionar o establecer la ruta crítica, porque esa es la ruta que nos permite en el tiempo saber cuánto nos vamos a gastar para cumplir con las actividades y qué posibilidades hay que en algún momento dado tengamos algunos inconvenientes. Entonces para eso están las holguras que tenemos que hacer. ¿Por qué eso es importante? Porque una variación, una demora en una actividad de una semana, de 2 semanas, de un mes, porque no llegaron X o Y materiales, téngalo por seguro que eso significa costos, eso significa más pago de horas, y eso significa después pago después de horas extras. Y si eso no está planificado, debidamente planificado, téngalo por seguro que después va a haber problemas con el presupuesto. Entonces vean que objetivos y metas, yo creo que eso igual al inicio está claro dentro del proyecto, pero lo importante es cómo yo voy a cumplir esos objetivos y metas. Y insisto, aquí el fuerte de la estructura administrativa es después plantear un organigrama, después hacer el diagrama de PER, después hacer el ABC, para estructurar muy bien todas esas actividades en el tiempo, cómo es que las voy a ejecutar. Eso es fundamental que ustedes lo realicen. Entonces, ahora en el estudio administrativo, la ruta crítica tenemos que definirla muy bien, pero para eso tenemos que hacer un diagrama primero con todas. Ahí hay diferentes ejemplos, en el libro hay un ejemplo muy puntual, nos llevan paso a paso cómo hacerlo, e igual en Google, en Internet, hay diferentes ejemplos de cómo se hace, cómo se elabora, porque eso tienen que o deben de elaborarlo ustedes en el estudio administrativo. Estamos hasta acá, ¿sí me siguen con esta otra parte? Sí, profe. Miren que eso no es ni tampoco es que sea tan fácil, pero tampoco es cosa del otro mundo. Ahí es donde se necesita trabajar en equipo, trabajar con grupos, trabajar en grupos. Igual alguien hace una propuesta, luego igual el otro la revisa, vea, más bien hagamos, pues esta es una actividad que puede ser paralela, aquí usted está poniendo que el tiempo mínimo, el máximo es pongámoslo, ya más adecuado a la realidad, de tal manera de que ustedes ahí ya ubiquen en el tiempo cuánto es el tiempo, por eso es la ruta crítica, cuánto es el tiempo que se necesita, y de acuerdo a eso entonces después vimos lo que elaboramos de las cédulas presupuestarias, si efectivamente estuvo bien elaborado ese presupuesto. Y recuerden que muchas veces una vez que uno presenta un anteproyecto, uno por lo general es manilarguito, y entonces uno dice, no, si esto lo puedo hacer en 2 años, ven, si pues lo voy a poner un añito más, por 3 años, porque es un año más de trabajo. Pero los proyectos los evalúa gente que sabe, y a ellos le dicen divinamente, vea, el tiempo que usted está poniendo esto de 3 años, eso lo puede hacer usted en 2 años. Entonces le devuelven el proyecto a uno, le dice, sí, igual, y por lo tanto es un año que tiene de mano de obra, quítela de ahí, porque eso en 2 años usted lo puede hacer. Eso divinamente se ocurre en la realidad, y por lo tanto entonces si uno no hace un muy buen diseño, un buen organigrama, téngalo por seguro, y apegado a la realidad, téngalo por seguro de que después cuando le van a financiar el proyecto se lo tiran abajo. Estamos con esta parte entonces, ok. Entonces vamos con el cumplimiento de objetivos y metas. 4. Después viene con la estructura organizativa, ya bueno, ahora sí, entonces estuvimos hablando de que ya el jefe, el gerente, el coordinador, el administrador, dependiendo de lo que la organización quiera, si es un jefe técnico, si es un administrador, yo igual creo que debería ser un administrador. Gerente me parece que, ahora volvemos, estamos hablando de empresas a empresas, le decíamos, no es lo mismo trabajar un proyecto para una municipalidad, para un ministerio, para alguna organización, para una cooperativa, que para una asociación. Ahí, de acuerdo a eso, entonces vemos cuál sería la figura que podríamos, pero siempre debe haber un responsable para la ejecución del proyecto, es mi recomendación. Entonces, esa persona es la que ya ahora sí, una vez conociendo todo lo anterior de la parte de la tipo de organización, de la estructura legal, conociendo cuáles son los objetivos y metas que busca la empresa, ahora sí, bueno, cuál va a ser la estructura organizativa que él propone, porque esa estructura organizativa va a depender de él para que se ejecute el proyecto. Él entregará la estructura
organizativa, él tendrá subalternos y tendrá jefes de departamento que le entregan cuenta a él, pero él tiene que entregar cuenta ya a otra estructura, o a los jefes, a los dueños, al gerente general, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona responsable es la responsable ahorita de esa estructura organizativa para la ejecución, porque estamos hablando de la estructura organizativa para la ejecución del proyecto. Entonces, esa es función del ya hay en la explicación que daban ahí de las estructuras funcionales, si era una ofensiva matricial. Es importante ustedes en el proyecto definan cuál es la estructura, cuál es el diseño de la estructura organizativa que ustedes plantean en el proyecto. Simple, si es una estructura, si es bajo modalidad exclusiva, si es bajo la modalidad matricial. Yo ahí quiero, igual, voy a introducir un tema que creo que en el primer semestre vi, la visión sistémica. ¿Recuerdan de eso? El enfoque sistémico, la visión sistémica. Creo que en el primer semestre alguien expuso sobre eso. ¿Sí recuerdan o no? ¿Alguien está aquí de los que expuso sobre el pensamiento sistémico, visión sistémica? ¿No recuerdan de eso? No, ahora hay un compañero que expuso sobre visión sistémica, o pensamiento sistémico, a mí me parece que sí. Yo creo que sí. Bueno, ok. Entonces, insisto, deben en el proyecto igual de definir cuál es el diseño de la estructura organizativa que ustedes van a utilizar, si es simple, si es opcional, y dentro de esas cuáles modalidades hay, si es exclusiva, si es matricial. Pero yo creo que hay yo les decía al inicio que en el libro hay un posicionamiento desde una visión. A la hora de verle lo que plantean ellos de la visión sistémica, hay unos pro y unos contra. Esos contra creo que no tienen ningún sentido. No tiene ningún sentido porque no hay la suficiente claridad de qué significa tener una visión sistémica. Es decir, la visión sistémica viene de la palabra sistema. Es decir, anteriormente la realidad se veía como algo que está ahí y que es independiente del que la está percibiendo. Y entonces lo que hacía era describir lo que estaba viendo. Y eso era lo que presentaba de la realidad. Resulta que Thomas Kuhn, un investigador, rompe con esa visión y él dice, no, yo no quiero ver la realidad de esa manera, yo quiero ver la realidad como un sistema. Y entonces dice, ¿y qué es ver el sistema? Bueno, el ver el sistema es que esa realidad está compuesta de 3, 4, 5, 6 o 7 cosas, y que esas 4 cosas con las cuales yo estoy viendo la realidad están debidamente articuladas, relacionadas. Entonces la realidad vista como un sistema es ver relaciones de relaciones, es ver de la realidad cuáles son los principales componentes de ese sistema y cómo esos componentes están relacionados. Cuando yo esos componentes de ese sistema, digo, tiene tantos componentes y veo cómo están relacionados, yo encuentro una estructura y me doy cuenta de que esta estructura tiene una función y que entonces igual, en una visión sistémica, lo importante es entonces ver la realidad como un sistema con diferentes componentes que estén relacionados, que estén articulados, que tienen entradas, que tienen salidas y que, por lo tanto, entonces la posición de uno a la hora de saber la realidad es diferente a esa otra visión atomista, determinista que anteriormente existía. Entonces, un poco en la lectura planteaban de que la modalidad sistémica tenía ciertos contras porque lo que se trabajaba era en un equipo multidisciplinario, claro que sí. Esa es la visión sistémica, precisamente entonces no se habla de un problema, se habla de situaciones problemáticas de las cuales uno se enfrenta. Nosotros en planificación y ustedes como planificadores, cuando nos enfrentamos a la realidad de una asociación, de una cooperativa, de una institución, vemos que la realidad en la cual se desempeña esa asociación o ese grupo es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque usted, y sobre todo desde la planificación, usted tiene que analizar
desde los diferentes sectores, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo ambiental, desde lo cultural, desde lo técnico. Entonces usted tiene que trabajar con equipos multidisciplinarios. Entonces, para trabajar con equipos de como compleja, usted necesita tener una visión sistémica. No sé si me captan, si me entienden. Creo que ustedes como planificadoras y ya que están ya en lo organizativo y que saben que tienen que trabajar la parte social, la parte técnica, la parte cultural, la parte ambiental, necesariamente ustedes tienen que trabajar con equipos multidisciplinarios. Es decir, ustedes tienen que conocer de las diferentes disciplinas cómo es que ellos perciben esa realidad de esa organización, de esa institución, y ustedes planificar cuál va a ser, las propuestas de mejoramiento para dar la calidad, para mejorar la producción, para mejorar la organización, para mejorar la parte ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que igual eso deberían al final, en esta parte final, cuando están la modalidad, ¿vale? Y desde qué visible entonces o desde qué modalidad ustedes estarían abordando el trabajo con la comunidad o con los que ustedes están haciendo. ¿Sí queda claro esta parte hasta acá? ¿Sí ubican? ¿Sí me entienden? Adelante. Sí, señor, sí se le entiende. En este momento. Sí, eso de la visión cíclica, vean que en el libro, sobre todo en los contras, me parece que no tiene ningún sentido cuando dicen que es un problema por la especialidad. El pasar de un trabajo multidisciplinario, que es junta la posición de diferentes disciplinas para enfrentar esa realidad o esa situación problemática. Entonces, ¿por qué ya no hablamos de un problema? Porque no hay un solo problema. Lo que hay son varios problemas o varias visiones de esa realidad que desde las disciplinas se puede enfocar de manera diferente. ¿No es cierto? Porque no es lo mismo un abogado a lo que piensa sobre la realidad de una organización a lo que puede presentar, por ejemplo, un geógrafo, un biólogo o un agrónomo. ¿No es cierto? Cada uno tiene diferentes visiones de cómo enfrentar la realidad. El abogado desde la parte organizativa, con la parte legal. El biólogo desde la parte más, o el ingeniero forestal, o el agrónomo desde la parte del ambiente, de los recursos naturales. Entonces vean que cada uno tiene su sesgo disciplinar y está el trabajo multidisciplinar. Por eso las problemáticas que tienen las comunidades son complejas, que ameritan trabajar en equipos multidisciplinarios. Pero para hacer un trabajo interdisciplinario, sí hay que tener un punto de encuentro en esa comunidad, en esa organización, y a partir de ahí entonces hacerse preguntas desde las diferentes disciplinas y cómo convergemos con una pregunta que nos integre a todos lo que queremos hacer para mejorar con la comunidad. Y a partir de ahí entonces igual vamos a producir ya no solamente como disciplina, sino como un equipo. A eso se habla entonces de trabajar interdisciplinariamente. Mire que interdisciplinariamente es diferente a multidisciplinariamente. Para trabajar multidisciplinariamente, uno lo que hace desde las disciplinas es emitir sus criterios y después es un copy-paste. Ese es un trabajo multidisciplinario. Pero un trabajo interdisciplinario exige que 2 más 2 no son 4, sino que 2 más 2 son 5. ¿Por qué 5? ¿En dónde está ese otro punto agregado? En que vamos a dejar la posición de uno ahorita como disciplina y con la realidad que nos estamos enfrentando vamos a unificarnos y vamos a hacer algo más como equipo para hacer una propuesta integral. Ahí entonces estaríamos hablando interdisciplinariamente. Ok, estamos hasta aquí, si estamos claros de esa parte entonces que quería aclarar y que entonces deberían cerrar ustedes en el estudio administrativo de respecto a cuál es la posición desde la cual ustedes están planteando el estudio. Eso se refiere a que uno como investigador, como proyectista, mire que hay un sesgo, así a ustedes les hayan dicho de que cuando uno trabaja con las comunidades, uno tiene que ir a hacer lo que la comunidad le diga. No, aquí a la hora de formular un proyecto, mire que hay un criterio de uno que pesa mucho y pesa sobre todo por la base teórica, metodológica que uno tiene y que para eso ha estudiado. Y que sobre esa es que usted está elaborando una propuesta. Y uno articula lo que la comunidad quiere de una manera que en un proyecto tiene que llevar una estructura y una lógica que es la que la gente que evalúa el proyecto para financiarlo se lo exige. Si no, téngalo por seguro que el proyecto no se lo va a financiar. Bien,
estamos hasta aquí, si me están escuchando bien, si hay algún problema, ¿está entendible lo que les he estado planteando? De mi parte sí se entiende todo, profe. Vamos bien, sí, profe. Ok, Sharon, usted habló, cuando hablaba del organigrama, sobre todo en la parte del personal, tú hablaste de una estructura formal vertical o horizontal. Eso lo tienes claro, ¿de qué se trata de una estructura formal vertical y una estructura horizontal? ¿Qué es lo que, eso es fundamental, sobre todo por el tipo de los proyectos que ustedes están elaborando y con algunas instituciones en donde hay una estructura más vertical y más bien en otras organizaciones, en otros grupos de asociaciones, donde la estructura es más horizontal. ¿Eso sí los tienes claro? Sí, no era una estructura formal, pero sí habla, digamos, en el diseño de la estructura organizativa, sí que es la horizontal, o sea, como que existen dos tipos, que en ambas es necesario, como... Pero Charo, Sí, pero a ver, bájalo a tu proyecto, En tu proyecto, ¿cuál es la estructura que estás pensando? ¿Y por qué es horizontal y por qué es vertical? Yo diría que es vertical, porque nosotros, aunque trabajamos juntos, recibimos en parte como órdenes o así de las personas encargadas de la municipalidad. Pero estamos pensando, ojo, entonces ubíquense, estamos pensando de que el diseño que le estamos haciendo al estudio administrativo, en el cual definimos que iba a tener una persona responsable, ese va a elaborar una estructura organizativa para la ejecución del proyecto. Ahora, esa estructura organizativa que va a organizar para la ejecución del proyecto es de tipo horizontal o de tipo vertical. ¿Y por qué es una y por qué es la otra? ¿Sí me lo entiendes? ¿Sí lo puedes Sí, digamos, entonces estamos hablando cuando ya el proyecto sea ejecutado, ¿es usted? No, volvemos. Ok, exacto, eso es lo que quiero que ubiquen. Vean que estamos hablando del estudio administrativo que debe de ir en el proyecto que nosotros estamos formulando. Que una vez que esté este estudio administrativo más el estudio financiero, tenemos el documento listo, igual, ¿para qué? Para que pasárselo al ente que nos lo va a financiar, va a analizarlo y ahí nos va a decir si lo financia o no lo financia o nos va a hacer los recortes, ¿no es cierto? Una vez que tenemos, entonces el proceso de negociación. Una vez que tenemos ya aprobado eso, es decir, ya dejamos en el estudio administrativo que vamos a contratar un responsable y que ese va a ser el encargado de hacer la parte de la estructura organizativa para la ejecución, para la parte de operación del proyecto. ¿Ok? Entonces, ahí es donde, ¿qué vamos a indicar ahí en el proyecto? Porque no es usted, porque nosotros lo que estamos es formulando. Aquí es para la parte de operación. Entonces, para la parte de operación, ¿cuál va a ser el tipo de estructura organizativa? ¿Es vertical o horizontal? A ver, le ayudo. Ustedes ahí, vale, en la lectura queda claro, por ejemplo, que hay proyectos, como los proyectos, por ejemplo, de cultura, hay algún proyecto que tiene que ver con la municipalidad, es decir, que es la municipalidad la cual va a poner el dinero. Entonces, la municipalidad tiene ya una estructura organizativa definida, pero igual, una asociación formula un proyecto que creo que algunos de los que ustedes están trabajando. Entonces, esa asociación formula el proyecto. Entonces, mire, ya hay una estructura organizativa de la municipalidad de la cual tiene jefes y de la cual entonces, por ejemplo, los recursos humanos puede que se contraten desde esa estructura organizativa o puede que haya que se la deleguen a la estructura organizativa que el responsable del proyecto vaya a organizar. O igual puede que este señor, por ejemplo, como lo indicaban, igual tenga autoridad, pero sobre la ejecución del proyecto. Resulta de que él lo que hace es entregar informes y arriba el alcalde municipal y los síndicos igual lo que hacen es revisar y igual quitan o le informan abajo, bueno, usted tenía 5 millones, ahorita no le vamos a dar 5 millones, le vamos a dar 2 millones, lo que está pasando con las universidades, por ejemplo. Y mire que a pesar de que somos autónomos, de que por ley tenemos presupuesto y resulta de que no es así, vea que al final
la Asamblea Legislativa lo que está diciendo es le vamos a recortar de su presupuesto, que por ley dice esto, no interesa, nos estamos valiendo ahorita en un problema de índole de problema nacional y entonces por lo tanto... Entonces, vean que ahí dependemos más de una estructura vertical, es decir, recibimos órdenes y abajo ejecutamos, mientras que una estructura horizontal es aquella en la cual hay transparencia, en la cual, por ejemplo, nosotros buscamos, si para el proyecto estamos planteando una visión sistémica, una parte más participativa, que es lo que ustedes trabajan, donde la gente se involucre, donde todo el mundo cuide, entonces ahí eso es una estructura más horizontal, donde lo que se hace es delegar. Entonces desde una enfoque sistémica lo que se hace es delegar. Ahora, eso no significa de que exista alguien que tome decisiones y que todo el mundo le entregue a él, pero es una cosa más compartida, más de partida. Esa es la gran diferencia entre la visión más horizontal que la vertical. La vertical es la que obedece al sol, la que desde la que tenemos lo que tiene que hacer y no hay vuelta atrás. ¿Sí estamos claros? Ajá, ok, entonces yo diría que sería más como horizontal, porque aunque nosotros lo planteamos para la municipalidad, la idea es que trabaje en conjunto la municipalidad con una asociación de personas, digamos, que como que administren tal vez un poco, por decirlo así, el presupuesto. Exacto. Inclusive, mire que parte de lo que se busca y parte creo yo que el énfasis que ustedes tienen como planificadoras y planificadores, y sobre todo la fortaleza que ustedes tienen de trabajar con las comunidades y con las organizaciones, es precisamente de que hay que fomentar ese trabajo más horizontal. Es decir, lo que se busca es que se le den a las asociaciones, que se le dé a la municipalidad potestades para trabajar con la gente, para trabajar con las organizaciones, para bajarle los recursos y que sean ellos mismos quienes los administren, y no como han estado haciendo, igual como lo está haciendo el gobierno con las universidades, que volvemos, es una estructura vertical en donde quien toma la decisión y donde quita y pone, y cuando quiere quita y pone, y entonces igual no hay posibilidades de poder cumplir la misión de la institución. Entonces, si estamos claros el resto de compañeros de esto, entonces eso también es importante dejarlo definido. Vean que aquí, vean estos puntos que los compañeros expusieron ahora, vean cómo es que hay que interpretarlos, a eso llamo yo, cómo hay que contextualizarlos en su proyecto y cómo hay que presentarlos en el proyecto que estamos elaborando para poder efectivamente decir, bueno, este es un estudio administrativo debidamente estructurado, que está muy claro lo que ellos están indicando y donde hay claridad de lo que ellos están colocando. ¿Estamos claros hasta aquí con esta parte también? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario? ¿No tenga claro de lo de la estructura vertical y horizontal que deben en el proyecto indicarlo? Bien, el otro punto importante, entonces, igual que teníamos ahí, el último punto es el sexto, que tiene que ver con seguimiento, evaluación y control. Ese es otro de los puntos que es importante en el estudio administrativo y que yo creo que hace la diferencia, o ahí es uno de los puntos donde se hace la diferencia con respecto a, sobre todo si usted tiene un buen organigrama. Bueno, tenemos diferentes tipos de organigrama, por ejemplo, en la parte del personal, en la parte de compras, en la parte de seguimiento de los procesos productivos, en la parte del control del presupuesto. Ahí, mire, por eso digo yo que tiene que haber un responsable y sobre todo que conozca de la parte administrativa, porque los presupuestos, eso es algo de lo cual ahorita hablamos, de las estructuras verticales, que por lo general los presupuestos vienen de arriba de la municipalidad, y entonces igual tenemos una gente trabajando en una comunidad, en una cooperativa, y resultó de que igual contrataron la gente, están laborando y de pronto no vino un desembolso y entonces se paró todo, y cuando se paró todo eso igual la secuencia se perdió y después igual hay que volver a recontratar y todo. ¿Por qué? Porque los recursos no los bajan, y por lo tanto entonces ahí es donde se hace la diferencia de la verticalidad, de que como manejan los recursos entonces hacen lo que quieren y cuando quieren. Entonces aquí la parte de seguimiento y de control hay que dejar definido muy bien, igual cuál va a ser el seguimiento, ¿okay? Hay que dejar definido igual cuáles son las matrices con las cuales se va a dar seguimiento a la parte del personal, a la parte de contratación, a la parte de si hay gente que se incapacita, cómo igual se va a recuperar los aportes de esa persona
al proyecto, si esa gente está incapacitada, todo eso, ¿cómo se va a controlar eso? ¿Cómo se va a hacer las contrataciones? Todo siempre en apego a la ley. Acuérdense que para eso es que de la parte legal hay que conocerla muy bien a esa persona. Entonces igual toda la parte de contratación, de cómo hacer las contrataciones, todo eso apegado a la ley, y por lo tanto entonces se necesita gente que maneje muy bien esa información. Luego la parte de ejecución del presupuesto, igual se entregarán informes trimestrales, semestrales con auditoría, donde igual se presentarán balances de gastos, de ingresos, de egresos, todo de lo que sea. Ahí, en esa parte, me parece que se hace la diferencia del por qué es importante realizar un estudio administrativo, porque es aquel que permite garantizar, como lo decía Sharon al inicio, el cumplimiento de objetivos y metas. ¿Y cómo se hace el cumplimiento de objetivos y metas? Bueno, a partir entonces de un desglose de actividades, de un cronograma debidamente planificado y con un seguimiento, con una evaluación y con un control que se demuestre de que efectivamente se tiene en la mano lo que se va a hacer y cómo se va a controlar. Ok, yo creo entonces, mire, que ahí estamos entonces dado por vistos 6 elementos centrales que tienen que ver con la parte administrativa, y que lo más importante es que ustedes ya puedan bajar, contextualizar a sus proyectos. Okay, yo dejo hasta aquí. ¿Hay algún comentario? Primero me gustaría, Sharon y Pamela, que ustedes que hagan un cierre de lo que se vio. Me parece igual, insisto, la presentación muy bien, está muy bien. Creo que todos los puntos que ustedes que se dieron en la lectura los tocaron. Yo les dejo ahí la presentación que yo hice, que vea que tiene que ver igual con muchos de los puntos que ustedes están presentando. Me agradó muy bien la tranquilidad, todo lo de la presentación, y esta otra dinámica que les metí de cómo después hacer las palabras claves y cómo contextualizar. No sé si les parece, para que igual la idea sería que todas las clases ya igual ustedes sean los que las sigan implementando, y que más bien yo pueda llegar a un momento donde intervenga en lo mínimo y sean más bien ustedes los que desarrollen totalmente la clase. Me gustaría entonces, igual empezando por Sharon y por Pame, ¿qué les pareció? ¿Cómo ven lo que se ha hecho, el mismo aporte de ustedes, el aporte que yo he hecho? Y sobre todo, creo que desde ya, creo que tal vez por ser la primera, pues no estaban muy enseñadas, pero sí lo que busco es más dinámica, más participación. Ustedes están como una esponja absorbiendo, y en estos momentos yo creo que todo el mundo necesita hablar, necesita comunicar, necesita decir. Entonces el espacio es para eso. Acuérdense, el espacio, las lecturas ustedes las están haciendo. Entonces, si ustedes también están haciendo las lecturas, tienen criterios para hablar, para opinar, eso sí, muy corto, pero que la clase sea más amena. Entonces dejo primero a Sharon y a Pame a ver cuál es su conclusión, su cierre de su presentación. Adelante. Bueno, de mi parte creo que la temática se entendió, y más que todo con esta última actividad que realizamos de sacar las palabras claves, que si quieren se los paso ahora al grupo para que vayamos teniendo todo esto. Perfecto. ¿Compañera? Sí, de mi parte, creo igual que Pame, que es como bueno entre todos al final hacer como una conclusión. Sí sería como bonito participar como más, siento yo, digamos, que haya como más aportes y para compartir ideas, porque tal vez otras personas también tengan ideas buenas y formas de analizar el tema también diferentes. Pero sí, creo que está bien así, y me gusta, digamos, como exponer antes de que usted explique para después de que usted tenga como una conclusión. Y ahí tengo una pregunta. Las presentaciones se suben al aula virtual, ¿verdad? Sí, la presentación es igual. Tailín es la que me está ayudando para subirla al aula virtual. Entonces yo lo que les solicito es más bien, ok, Pame, igual a través de Pamela o igual a través de Tailín, que las presentaciones que hagan
y los resúmenes o lo que vamos igual, si tienen algún resumen o si consultaron algo otro documento o algún otro libro que ustedes crean que sea importante, eso se lo pasan igual a Pamela y Tailín es la que nos está ayudando para subir en la página de la U, en el curso, igual con lo referente a esta semana. Entonces ahí subimos todo lo que produzcamos acá para la otra semana, igual para lo otro. Entonces lo vamos a coordinar a través de Pamela y a través de Tailín. ¿Ok? Ok, sí está. Perfecto. Bien. Gracias, Sharon. Y me parece eso bien. Chiquillos, vean que si ustedes no participan, no pueden solamente absorber. Tenemos que aprovechar este espacio. Ojalá, insisto, ojalá que clase a clase yo tenga que hablar menos, que sean ustedes los que reflexionen, los que analicen. Recuerden que estas lecturas igual ustedes las tienen que estar realizando, es decir, las lecturas no es solamente para el grupo que va a exponer, porque si ustedes no realizan la lectura, al final aquí, miren, a mí lo que me da a entender, por ejemplo, es que no han realizado la lectura y por lo tanto entonces lo que ellas dijeron lo están dando como por un hecho, y no, necesitamos igual de esas lecturas, vean, que lo que hay que leer es poco, tienen toda la semana igual para leer y para complementar y para buscar, inclusive para hacer aportes si a los temas que están planteando los compañeros, hay algún compañero que leyó, que encontró otro artículo, otro documento, un video nuevo donde explique algo concreto, igual lo traemos y lo compartimos y eso me parece que es lo que hace la nota de la participación y del trabajo en equipo. Entonces yo aspiro a que insisto, que yo tenga que participar lo menos posible. Vean que yo lo que estoy haciendo es las mismas lecturas, yo las hago mi resumen. Vean, ahí les puse un ejemplo de creo que 21 diapositivas que yo saqué, más o menos en los mismos que los compañeros han expuesto de esa lectura. Entonces igual nos damos perdidos. Yo sé que el nivel que ustedes lo están haciendo con todo el compromiso, con toda la seriedad, con el fin de aprender, pero lo más importante es que lo podamos compartir. Porque si no compartimos, si no sabemos qué es lo que cada uno está opinando, tenganlo por seguro de que estamos fallando. Bueno, me gustaría escuchar algunos 2 o 3 comentarios de compañeros al respecto, de si hay algo que podamos mejorar, si esta dinámica creen que la podemos continuar. A mí me gusta mucho, vean, entonces igual yo me estoy posicionando como un investigador, estoy haciendo una lectura, estoy asumiendo una posición, estoy haciendo una visión, un enfoque sistémico, todo lo analizo como sistémica y desde un paradigma constructivista, desde que estamos construyendo entre todos. Es decir, estamos hablando de conocimientos y por lo tanto el conocimiento se construye. Eso es tener una visión constructivista, eso es ver la realidad desde una visión sistémica, eso es ver la realidad como un sistema complejo. Ok, dejo para algunos compañeros o compañeras que quieran participar, por favor, así sean muy cortos, cuál es su opinión, o si hay algo que podemos mejorar o estamos de acuerdo y vamos a ver cada vez cómo participamos mejor. Adelante entonces algunas participación de algún compañero o compañera. Sí, bueno, mi opinión es que sí está muy bien, digamos, pero sí creo que debería ser más dinámica la clase. En este momento no aporto ideas, digamos, de cómo, ¿verdad? Pero sí tratar de los siguientes grupos que tenemos que exponer, o no sé, o también usted como profesor, de buscar tal vez maneras de hacer la clase un poco más dinámica, ¿verdad? Que sí, se nota y me incluyo de que la participación digamos, de los compañeros externamente es muy poca, ¿verdad? Por no decir casi nula. Entonces sí, como buscar eso para ver, para hacer un poco más dinámica la clase y no tan magistral, ¿verdad? Como que solo escuchar y escuchar. Ok, Jessy, gracias. Sí, a eso yo quisiera agregar, Jessy. Vean que si ustedes igual están haciendo las lecturas y vienen las compañeras a exponer, que para eso ya organizaron las ideas, igual es en su lenguaje, pero si ustedes hacen las lecturas, tenganlo por seguro de que tenemos criterio. Y sobre todo, acuérdense que yo les he insistido a todos y a todas, no me interesa venir a presentar puntualmente lo que hay en los libros, me interesa a contextualizar. Y ustedes ya están elaborando un proyecto, todos y todas tienen su proyecto, que me agrada mucho, es un proyecto que creo que hay compromiso de ustedes, que lo manejan, que lo han digerido, que ya tenemos 3 estudios bien hechos. Entonces,
aquí no hay forma de perderse. Entonces, si apoyado en sus proyectos, ustedes contextualizan esto, yo estoy seguro de que hay cómo participar. Vean los 6 puntos que sacamos y vean que lo que hemos estado hablando, casi una hora hablando al respecto, y vean que sí se puede. Entonces, es tener confianza en ustedes. Yo estoy completamente seguro de que ninguno de ustedes tiene ningún impedimento para participar, para opinar. Tranquilo, aquí nadie nos va si se equivoca, para eso estoy yo, para aclarar o para nuevamente indicar, pero tranquilo, aquí nadie se va a burlar nada, aquí se trata de eso, es que entre todos construyamos con respeto, eso sí, pero participando, porque si no hay participación, téngalo por seguro de que la cosa no se hace amena y lo que necesitamos es hacer amena esta clase. Gracias, Jessy. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Qué? ¿Bien o mal o qué? ¿Qué pasa? Nadie se atreve a opinar. Es que hay alguien que los está cohibiendo, les está diciendo que no hablen, ¿o qué? Pues que yo no los regaño, tranquilo. Profe, Adelante, Daniela. para no ser reiterativa, primero, aunque mencionaba el compañero Jesse, creo que estamos en un proceso de cambio de estructura, ¿verdad? Cambio de metodología. Bueno, ya cambiamos la forma en la que lo hicimos el semestre pasado, que primero se ha hablado sobre el tema, después se llegaba a las presentaciones. Creo que esta forma fue mejor porque se puede hacer una buena retroalimentación. Obviamente, para hacer la primera prueba, pues no va a salir tal vez de las expectativas de todos, pero hemos mejorado bastante. Ok, gracias, Daniela. Sí, es eso. Mira que estamos construyendo, estamos mejorando, cada vez yo aspiro a tener que participar menos, a que sean ustedes, pero igual, es de eso, ténganse en confianza. Mire que tenemos que vernos como un equipo, que tenemos que en la manera en que opinemos abiertamente, sin prejuicios, sin qué dirán. No, tranquilos, estamos construyendo, y a partir de eso, para mí es muy importante, porque a mí me interesa es que el grupo avance, no me interesa una o dos personas que sean los que siempre participan, no, el grupo. Entonces necesito que haya participación del grupo. Bueno, no sé, ¿hay alguien más? Sí, adelante. No sé si con respecto a lo que decía la compañera Daniela, que por cada presentación o tema que se vaya a ver en el grupo, ya sea la gente que hace la presentación o no sé, asignar a alguien o hacerla todo como grupo, 2 o 3 preguntas generadoras que sean del tema de la presentación, para después, como no sé, abrir debate. No que sean preguntas que salgan así en el momento, sino que ya vengan planteadas, entonces como que, no sé, lo pongan a pensar a uno con respecto a lo que ya leyó. Gracias, Joseph. Bueno, tal vez se me adelantó. Joseph, recuerde que tenemos unas evaluaciones, tenemos unos cuestionarios, tenemos el SQ, la B de Godwin, un foro. Entonces, precisamente de ahí es donde, Joseph, igual, no te estoy diciendo no a lo que estás planteando. Puede ser que a nivel de las presentaciones, igual, se plantean algunas preguntas motivadoras para tratar de dar respuesta con las exposiciones que ustedes hagan. Esa es una forma también buena, pero igual, como te digo yo, en la parte, por ejemplo, de los cuestionarios, acuérdense que igual de cada uno de estos temas, dependiendo de cómo los desarrollemos y dependiendo de la participación de ustedes, va a ser la que yo le voy a decir, bueno, de este tema que vimos, o igual, o lo integro con las otras presentaciones que vengan de la otra clase, y entonces les hago unas 2 o 3 preguntas, ahora sí,
para que en un foro entonces igual debatamos sobre el foro y que expongamos. O en el cuestionario les pongo 2 o 3 preguntas para que ustedes lo expliquen. Ya en esa parte yo voy a utilizarlo para evaluarlo. Pero está bien, me parece que si, insisto, si al inicio de las presentaciones ustedes quieren plantear 1 o 2 preguntas motivadoras que permitan entonces igual con la presentación dar respuesta y al final decir, bueno, dimos respuesta a estas preguntas con la presentación que hicimos y con el debate que hicimos, me parece muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, si no, tenemos entonces, ¿alguien sabe, Samantha, qué pasó? Que no se pegó Samantha hoy. La compañera de Samantha, ¿no sabe qué pasó? ¿Si se enfermó o qué? Creo que ella tuvo una serie de complicaciones, estaba enferma y como estaba trabajando, acaba de regresar, entonces por eso no puedo estar, pero yo la mantengo informada de las cosas y pasamos la información al grupo de trabajo. Perfecto, Daniela. Daniela, ok, no le da saludos y dígale que nos hace falta, que necesitamos, es la única persona que nos faltó hoy, que ya para la próxima clase la esperamos. Eva, ¿lograste grabar el programa? Sí, profe, lo estoy grabando. Ahorita que termine ya la clase reviso de que todo esté en orden. Muy bien, gracias Eva. Bien, igual entonces, Pame y Tailín, acuérdense con los compañeros que expusieron para recoger la presentación, para subirla a la plataforma de la U. Ok, entonces yo doy por cerrado esta segunda clase. Acuérdense que tenemos igual un espacio ahorita para, entonces igual, Pamela, ahorita si me ayudas, para los grupos que quieren que ahora en la tarde atenderlos. Entonces, recuerda eso que lo habíamos dejado la vez pasada. Aquí vamos a dejar una lista, igual, ustedes me dicen la hora, igual distribuimos, no sé, 15, 20 minutos, ustedes más o menos se miden, 10 minutos, y entonces hacemos una listica para atenderlos ahora en la tarde, ¿les parece? ¿O hay algo, antes de cerrar ya es lo de la clase? ¿Estamos claros? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, si no, entonces, Eva, ya podemos cerrar la clase, y más bien entonces, igual vamos a trabajar ahorita, si ya bien lo tienen, porque quienes necesitan que en la tarde nos reunamos, acuérdense que hay un grupo por ahí que tiene algo pendiente conmigo. Quiero empezar con ese grupo. Que quedamos del estudio técnico pasado, hay algo que hacía falta, entonces... Profe, nosotros nos quisiéramos reunir con usted. Ok, perfecto, entonces. ¿Sí? Pero no, yo creo que se ha puesto la hora a las 2, ¿verdad, profe? Sí. ¿Será que nos podría poner como último escrito clase a las 2? Supongo que puedo salir un poco antes. Ok, usted pueda, díganoslo, o a la 1. Bueno, sí, podría ser a la 1. Bueno, no sé, Adri, si puede a la 1. ¿Y a ustedes se les integró Dalia? Dalia. Sí. Dalia podría a la 1. Sí puedo. Ok, entonces Pame. Sí, señor. ¿Podrías, por favor, igual como hiciste ahora, poner ahí entonces el primer grupo a la 1, a Adriana, a Dalia y a Dalia, Adriana, y ¿cuál es la otra compañera de ella? Valerie. Y Valerie, por favor, disculpa, Valerie. Esa sería la 1. A la 1:30 hay otro grupo. Pregunto, ¿hay alguien más que tenga que interés en que veamos algo concreto del proyecto, ya sea de la parte del estudio administrativo o de lo que haya quedado de los estudios anteriores? ¿No hay nadie? ¿Por ahora todo está bien? Bueno, veo que ninguno. Entonces, a la 1 igual las espero, chiquillas. Yo igual les paso aquí por el WhatsApp que tenemos, les paso el link
para que nos conectemos a la 1. Revisen, pásenle a Dalia lo último que trabajaron, para que sobre eso hablemos entonces sobre todo el estudio técnico. O inclusive pásenle los otros, todos lo que hayan trabajado para que ella se ponga el tanto. Y entonces a la 1 hablamos los 3. Ok, de todos modos, entonces les agradezco mucho, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana si Dios lo quiere. Recuerden revisar la plataforma al lado del curso para que revisen toda la información que vamos introduciendo. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.